Vamos a iniciar, hermanos. Para mí es un placer, es un honor tener con nosotros a nuestro hermano, teólogo y escritor, hermano Julio César Clavijo, que nos está acompañando en esta noche. Él es el encargado de exponer el día de hoy, la noche de hoy, la palabra del Señor. Él va a comenzar con una introducción sobre lo que es la unicidad. Luego de esta introducción, vamos a tener una tanda de preguntas que se hicieron durante la semana en un link que se compartió por el grupo de la iglesia. Después de esto, en un tiempo si nos queda, por favor comenten las preguntas que tengan sobre unicidad. En esta noche, por favor, solo de unicidad para poder respondérselas correctamente. Y a la final de las preguntas que ya tenemos aquí establecidas del link, entonces vamos a intentar, y depende del tiempo, responder todas sus preguntas que tengan. Entonces, porfa, comenten todas las preguntas y las dudas que tengan con respecto a la unicidad. Entonces, yo voy a invitar a nuestro hermano Julio César. Voy a invitar a nuestro hermano Julio César para que él sea con nosotros compartiéndonos la palabra del Señor. Bueno, Julio César, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Santiago. Es un placer para mí estar con ustedes en esta hora. Gracias por la invitación que me han hecho. Agradezco mucho a su papá, el pastor Edgar Tejada, y también a toda la iglesia de los Cauces en Medellín. Qué bendición Amén. Estar con ustedes en esta hora. Me gozo y me alegro mucho de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este momento. Amén. Bueno, hermano, entonces en estos momentos le quiero dar paso para que usted haga su introducción y luego tendremos la tanda de preguntas. Bueno, muy bien. Gracias, hermano Santiago. Vamos a compartir una presentación en unas diapositivas donde yo voy a mencionar de una manera muy sucinta lo que es la unicidad de Dios, porque pues hoy queremos privilegiar las preguntas más que la exposición. Entonces vamos a hacer una exposición rápida donde les voy a pedir que estén muy atentos. La idea es que como se va a dar tanta información de una manera tan breve, entonces les voy a rogar a los hermanos para que vuelvan y repasen esta presentación, este video, lo vuelvan a ver una y otra vez, lo vean las veces que sea necesario, para que ustedes puedan tener ese tema bien claro, ¿sí? No se vayan a confundir, sino que lo puedan tener bien claro. Entonces vamos a pasar a una presentación en diapositivas. Voy a pedirle a todos los hermanos mucha atención a la exposición que vamos a hacer, porque esta exposición va a ser la base para poder responder a las preguntas que los hermanos ya formularon y de pronto quizá algunas otras preguntas que van a surgir durante el tiempo de esta transmisión. Entonces, pasemos a compartir la pantalla y a pasar la presentación. Yo quisiera que el hermano Santiago me indique cuando esté bien la Ahí ya está perfecto. ¿Está bien ahí ya? Sí, señor, ahí está muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, saludando nuevamente a todos los hermanos de la iglesia de PUC Los Cauces, al pastor Edgar Tejada, también saludando al hermano Santiago Tejada, que está aquí moderando en este momento. Y vamos entonces a pasar al tema de la unicidad de Dios. Cuando nosotros estamos hablando acerca de la unicidad de Dios, cuando los pentecostales del nombre hablamos acerca de la unicidad de Dios, estamos diciendo tres cosas en esa expresión de unicidad de Dios. La primera es que Dios es absolutamente uno y único y que Él no es susceptible de ninguna división. Eso es lo primero que estamos diciendo. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de unicidad, estamos diciendo hay un solo y único Dios. Precisamente la palabra unicidad es una palabra que significa cualidad de único, irrepetible, sin alguien de su especie, sin alguien semejante a él. Entonces, cuando estamos hablando de
la unicidad, lo primero que estamos diciendo es que Dios es absolutamente uno y único y que Él no se puede dividir de ninguna manera. ¿Dónde dice eso la Escritura? Está en Deuteronomio 6:4, ¿sí? Donde dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Salmo 72:18 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. O sea que ahí se usa la palabra único aplicada a Dios. El Señor Jesucristo repitió ese mandamiento y dijo que ese es el principal de todos los mandamientos. En Marcos 12, del 28 al 30, está registrado que el Señor Jesucristo dijo: el más grande de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo segundo que estamos diciendo cuando hablamos de la unicidad de Dios es que el único Dios, que es el Padre invisible, porque la Biblia dice que el único Dios es el Padre, eso no es un invento de nosotros, sino que la Biblia dice claramente que el único Dios es el Padre, lo dice en Juan 17:3 y en 1 Corintios 8, del 5 al 6. Entonces la Biblia dice que ese único Dios, que es el Padre invisible, fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. O sea, el Padre invisible, porque a Dios como Padre no se le puede ver, a Dios no se le puede ver en su condición de Dios. Entonces Él fue manifestado en carne en la condición de un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. Teníamos ahí una cantidad de citas bíblicas como Isaías 9:6, 35:4, 52:6, donde dice: yo mismo iré y lo salvaré, mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente, ¿sí? Y otra cantidad de textos donde Jesucristo está confesando que Él es el único Dios que se ha hecho visible, que se ha manifestado como un hijo. Y número 3, cuando hablamos de unicidad de Dios, estamos diciendo que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, ya que cuando Dios se manifestó en carne, Él continuó existiendo como Dios el Padre por fuera de la encarnación. O sea, cuando Dios se manifestó en carne, Él no dejó de ser Dios, ni dejó el cielo solo, ni dejó de llenarlo todo, porque cuando Dios se manifestó en carne, Él siguió existiendo como Dios. Miren, si Dios hubiera dejado de ser Dios, entonces el mundo se hubiera destruido, porque la palabra de Dios dice que Dios es el que sostiene todas las cosas que existen. Entonces Dios continúa existiendo como Dios por fuera de la encarnación, pero de manera simultánea Dios también vino a existir dentro de la encarnación como el hombre Jesucristo, que es el Hijo, Emmanuel, o Dios con nosotros. Es decir, a partir de la encarnación, Dios continúa existiendo como Dios, como siempre ha existido, pero también venía a existir simultáneamente en la forma de un hombre. O sea que Dios, a partir de su encarnación, existió de dos maneras diferentes. Antes existía de una sola forma, que es la forma de Dios, pero cuando Él vino manifestado en carne, también existió en la forma de un hombre. Entonces Dios existió a partir de su encarnación como Dios, que lo llena todo, pero también como un hombre, que es el Hijo, que es el varón perfecto. Deuteronomio 6:4 y Marcos 12, del 28 al 30, ya lo dijimos, dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y nosotros no debemos poner ese mandamiento en discusión. Debemos creerlo, debemos aceptarlo. La palabra de Dios nos dice que solamente hay un Dios. Por lo tanto, no debemos nosotros estar divagando que si es que hay más que un solo Dios, o que si es que hay más que una sola persona divina, porque la palabra de Dios nos está enseñando que solamente hay un Dios, y ese es el principal de todos los mandamientos. Cuando nosotros estamos hablando acerca de Dios, encontramos que la Biblia dice que ese único Dios es eterno, es autoexistente, es infinito, es Padre, es perfecto, es inmutable, es justo, es soberano, es bueno, es omnipresente, es santo, es omnisciente, es espíritu, es todopoderoso y muchas cosas más. Y el hecho que nosotros llamemos a Dios el eterno no quiere decir que nosotros estemos pensando que cuando lo llamamos el eterno, entonces Él ha dejado de ser todo lo demás que Él es. Porque aunque lo llamamos el eterno, sabemos que Él sigue siendo el autoexistente. Cuando lo llamamos el infinito, sabemos que Él sigue siendo el Padre, el perfecto, el inmutable, etcétera. El hecho de que Dios tenga muchos títulos, muchos atributos, muchas formas de llamarle, muchas formas en las que se ha revelado a nosotros, no quiere decir que Dios sea
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Y no quiere decir que el autoexistente sea alguien diferente al inmutable, que el soberano sea alguien diferente al omnisciente, o que el todopoderoso sea alguien diferente al Padre, o que el Padre sea alguien diferente al Espíritu. Porque nosotros sabemos que hay un solo Dios que reúne todos esos atributos y todas esas cualidades. Por lo tanto, nosotros no nos podemos confundir que cuando se está llamando a Dios por uno de sus títulos, que entonces si es que se está refiriendo a un Dios diferente a él, porque la palabra de Dios dice que Dios reúne todas esas cualidades y él sigue siendo solamente uno. Ocurre que hay unos títulos de Dios que han generado confusión, no porque en la Biblia se presente la confusión, sino por causa de que la gente ha recibido una doctrina por causa de su tradición católica o digamos la tradición católica que ha adaptado a nuestra cultura. Se ha pensado que el Padre es un sujeto diferente al Espíritu y que es diferente al Hijo y etcétera, etcétera, porque la gente viene de una tradición católica en la cual han aprendido desde mucho tiempo y digamos a partir también de lo que dice el credo de Atanasio, que una es la persona del Padre, que otra es la persona del Hijo y que otra es la persona del Espíritu Santo. Pero aquí nosotros no debemos hacer caso a lo que las tradiciones de los hombres inventaron, sino que tenemos que ver más bien lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es el Padre, vemos que la Biblia menciona que Dios es el Padre por 4 razones. Ahora no voy a poder leer todas las citas, pero ahí están. Usted puede repasarlas cuando vaya a volver a ver esta presentación, ¿sí? Aquí las voy a decir de una manera muy rápida. Primero, llamamos a Dios el Padre, según la Biblia, porque Dios tiene una relación paternal con nosotros. O sea, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Por esa razón, en la Escritura a Dios se le llama el Padre. También se le llama el Padre porque Él es nuestro creador u originador. Así como se llama Padre a alguien que da inicio a algo, y por ejemplo se llama Padre de la Patria a Simón Bolívar, a Santander, a Francisco de Paula Santander, a Antonio Nariño, porque ellos dieron origen a una patria que se llama Colombia, que se independizó del Imperio Español. Así de la misma manera a Dios se le llama Padre por ser el creador u originador de todo, como lo vemos en Deuteronomio 32:6, Malaquías 2:10 e Isaías 64:8. También en la Biblia a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro sustentador. Y también se le llama Padre porque Él es nuestro cuidador. De manera que cuando nosotros entendemos bíblicamente por qué a Dios se le llama el Padre, no nos vamos a estar dejando confundir que si es que el Padre es alguien diferente a otro y no sé qué más, porque la Biblia muestra por qué razones a Dios se le llama el Padre. ¿Por qué la Biblia llama a Dios el Espíritu Santo? Pues porque en su naturaleza Dios es espíritu y porque Él es santo. Entonces, por esa razón a Dios lo llamamos el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, y dice que en su estado moral Él es santo. También le llamamos el Espíritu Santo porque Dios es invisible, porque Dios es omnipresente, porque Dios llena a los hombres. Y mire que cuando nosotros deseamos ser llenos de Dios, decimos para que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces también llamamos a Dios el Espíritu Santo porque Dios llena a los hombres. Y también le llamamos el Espíritu Santo porque Dios está en actividad. De manera que esas son las razones bíblicas por las cuales a Dios se le llama el Espíritu Santo. ¿Por qué a Dios se le llama el Hijo? Se le llama el Hijo porque Dios se manifestó en carne como un hombre perfecto, que es el postrer Adán. La Biblia dice en Lucas 3:38 que Adán fue llamado Hijo de Dios. El primer Adán fue llamado Hijo de Dios. Por esa razón, si Cristo Jesús es el postrer Adán, entonces él también es llamado Hijo de Dios. Y él es el varón perfecto. Cuando Adán fue llamado Hijo de Dios, Adán no tenía pecado. Adán era inocente. Adán era un hombre puro. Por eso se le llamó Hijo de Dios. Pero por causa del pecado, Adán perdió la condición de ser hijo de Dios y también dejó a la humanidad desprovista de esa condición de hijo de Dios hasta que vino el postrer Adán a recuperar esa condición para el hombre. Por esa razón, a Dios se le llama el Hijo, porque Él se manifestó como el postrer Adán. También se le llama a Dios el Hijo porque Él es nuestro pariente redentor. Un ser humano santo se necesitaba para que los seres humanos pudieran ser rescatados del pecado y entonces vino. Dice la palabra de Dios que Dios miró a ver si había algún ser humano que estuviera limpio del pecado y no lo vio. Y entonces Él mismo vino en la forma y condición de un hombre para dar sangre humana inocente que pudiera expiar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él fue al Hades y el Hades no le pudo retener
por cuanto la paga del pecado es muerte. Y como Jesús no tenía pecado, el Hades no podía retenerle, por lo tanto, entonces él salió del Hades, del lugar de la muerte, y dijo, tengo las llaves de la muerte y el Hades, para que cualquiera que crea en mí venga y sea hijo de Dios como yo también lo soy. Miren ustedes que en la condición de hijo de Dios entonces significa que Jesús es nuestro pariente redentor. Y también eso significa que Él es nuestro hermano primogénito, porque Dios manifestado en carne es nuestro hermano primogénito, ya que la Escritura dice que Él ha llegado a ser el primogénito entre muchos hermanos. De manera que cuando nosotros llegamos a ser hijos de Dios, nos volvemos hermanos de Cristo, del varón perfecto. ¿Sí? Nos volvemos hermanos de Él. En la condición de hijo, Él es nuestro hermano primogénito. En la condición de Dios, Él es nuestro Padre. ¿Sí? Entonces dice que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera que nosotros también nos llamamos hijos de Dios cuando llegamos a buscar a Dios y deseamos ser como el varón perfecto. Siempre que estemos hablando de que Dios es el Hijo, estamos recordando que Dios se manifestó en carne para venir a salvar en la forma de un hombre. Estamos recordando que el Hijo es Dios manifestado en carne. ¿Es otro Dios? No, es Dios mismo manifestado en carne. Hay gente que nos habla del texto de Mateo 28, 19 y nos dice, pero es que ahí están los tres. Mire que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dice, ahí están los tres. ¿Se da cuenta que se menciona el Padre y el Hijo y el Espíritu? Pero entonces, ¿cómo les parece que hay otros textos de la Escritura que hablan acerca de Dios con otra cantidad de títulos? Por ejemplo, Génesis 49 del 24 al 25 dice, por las manos del fuerte de Jacob, una referencia a Dios como fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, una referencia a Dios como el pastor. La roca de Israel, una referencia a Dios como la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, una referencia a Dios como el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, una quinta referencia a Dios como el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Y entonces, ¿será que vamos a decir que porque vemos 5 referencias a Dios ahí en esa porción de la Escritura, entonces ahí están los 5? No, no, porque hay un solo Dios que se llama de diversas maneras y el hecho de que se llame de diversas maneras no lo hace 3, ni 4, ni 5. Miren este otro ejemplo. Isaías 54:5, un solo versículo de la Biblia, menciona a Dios de 6 maneras diferentes. Y dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. 6 referencias a Dios en un solo versículo. Entonces, ¿será que ahí vamos a decir que ahí están los 6? No, más bien esto es algo que es común dentro de la Escritura. Es común dentro de la Escritura ver que en pocas porciones de la Biblia a Dios se le llama por diversos títulos y eso no significa que Dios sea 3 o 4 o 5, porque ya hemos demostrado que Dios es uno y solamente uno. Hasta aquí entonces la exposición que traía en esta hora, que nos va a ayudar a ambientar nos va a ayudar a tener ese ambiente. Vamos a entonces a volver para ya pasar a la sección de preguntas. Pero es muy importante que tengamos claridad en lo que enseña la unicidad de Dios. Hay un solo Dios que se puede llamar de diversos títulos, de diversas maneras, y Él sigue siendo uno. ¿Sí? Y a entender claramente por qué se le llama Padre. A Él se le llama Padre porque es que Él es nuestro creador, porque tenemos una relación filial, somos sus hijos, Él es nuestro Padre, y porque Él nos sustenta y nos cuida. Se le llama Espíritu porque Dios es Espíritu y es Santo. ¿Por qué se le llama Espíritu Santo a Dios? Porque Dios es Espíritu y es Santo. Eso es re fácil, ¿cierto? Es re fácil. Pero también porque Él es invisible, porque Él es omnipresente y porque Él nos puede llenar. Por eso le llamamos el Espíritu Santo. ¿Y por qué le llamamos a Dios Hijo? Porque Dios se manifestó en carne y se volvió un hijo como uno de nosotros. La Biblia dice, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Él también se volvió un hijo. Miren que los hijos somos nosotros, ¿cierto? Hemos participado de carne y sangre, pero Él también se volvió un hijo. O sea que el hijo siempre está haciendo referencia a la condición humana de Dios, porque Dios se manifestó verdaderamente en carne. Entonces, seguimos, hermano Santiago. Ya usted nos dirá cuál es la dinámica que vamos a continuar. Bueno, hermano, muchas gracias por esa exposición. Entonces, ahora vamos a continuar con las preguntas que durante la semana algunos hermanos
expusieron a través de un link, algunos de manera anónima. Y la primera pregunta que tienen es, ¿por qué los cristianos piden a varias personas en la oración cuando se sabe que Dios es uno? Amén. Vamos entonces a pasar a responder a esa pregunta. ¿Por qué los cristianos piden a varias personas en la oración cuando se sabe que Dios es uno? Mire, el grave problema que hay es que el diablo se ha robado, si lo podemos decir así, se ha robado el nombre de cristianos y se lo ha aplicado a personas que no son cristianas. O sea, el título cristiano ha llegado a ser utilizado para personas que realmente están muy lejos de la Biblia. Se llaman cristianos o se identifican como cristianos, que porque supuestamente ellos siguen a Cristo, pero cuando uno mira las enseñanzas que ellos predican, las cosas que ellos dicen, las cosas en las que ellos creen, uno se da cuenta que ellos están bastante lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, por ejemplo, si alguien que se llama cristiano le ora a varias personas en la oración, cuando la Biblia muestra que Dios es uno, ellos están mostrando que realmente no conocen la Biblia, que no son cristianos, que inclusive están desobedeciendo el principal mandamiento, que Cristo Jesús lo confesó en Marcos 12, del 28 al 30, donde le dijeron, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y el propio Señor Jesús dijo, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense en algo acá. Cuando nosotros le preguntamos a la mayoría de gente que se llama cristianos cuál es el principal mandamiento, ellos nos dicen a nosotros el principal mandamiento es amarás a Dios de todo tu corazón. O sea, ellos dicen el mandamiento recortado, ¿sí? Le mochan una parte al mandamiento. Pero el mandamiento hay que decirlo completo porque usted no puede amar a Dios con todo el corazón. Si Dios no fuera, si Dios fuera más de uno, usted no lo podía amar con todo el corazón, porque usted partiría el amor. Sería como el hombre que tiene 2 o 3 mujeres. Entonces, ¿a cuál ama más? No, se confunde, no saben a quién amar. Pero cuando estamos hablando acerca de que solamente hay un Dios, no hay ninguna confusión en amarle con todo el corazón porque sabemos que es uno. Si Él es uno, usted le puede dar todo el corazón. Entonces, el amar a Dios con todo el corazón depende claramente de la verdad de que Él es uno. Ahora, cuando Cristo Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó que debíamos orar a uno solo. Por ejemplo, el Señor dijo, vosotros pues oraréis así, lo dice en Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea que ¿a quién es a quien nosotros debemos orar? Al Padre nuestro que está en los cielos. Eso lo enseñó Jesús. O sea que nosotros no tenemos que estar pensando que vamos a orarle a 2 o a 3. No, nosotros sabemos que tenemos que orar a un solo Dios y ese único Dios es el Padre y por eso Jesús nos dijo, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro que está en los cielos. Pero también de manera impresionante el Señor Jesucristo dijo, cuando estaba hablando de la oración, dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Miren ustedes, o sea, estaba mostrando Jesús que Él mismo es el Padre, ¿sí? Dijo, oren al Padre, pero todo lo que pidan al Padre, ¿cierto? Todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. Ahí Él estaba mostrando que si alguien ora al Padre, el que va a responder es Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el Padre mismo. De otra manera no podría responder lo que se le oró al Padre. Por eso dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Sí? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo nos está mostrando claramente que cuando oramos a Jesús, estamos orando al Padre. Y Él es el que va a responder. Justamente ahí, en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 14, en el versículo 18, Él ratifica que Él es el Padre, porque dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea que Él está hablando claramente que Él es el Padre. O sea que cuando usted le ora a Jesús, está orando verdaderamente al Padre. Los cristianos no se deberían confundir. La gente que llama cristiana no debería de confundir que si le oro al uno, que si le oro al otro, que si se va a molestar aquel porque solamente le oré a este. Nada de eso. Cuando nosotros oramos, y eso es algo bello que tienen los pentecostales del nombre de Jesús, los creyentes de la unicidad de Dios, es algo bello que tenemos, ese cuando nosotros oramos, sabemos a quién le oramos y no estamos confundidos. Sabemos que le oramos al único Dios del cielo, que es nuestro Padre y que se llama Jesús. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Ahí terminamos la respuesta de esa pregunta y entonces continuar. Bueno, hermano, vamos a dar paso a la siguiente pregunta y es ¿cómo explicar la unicidad
en algunos textos donde se menciona la Trinidad. Bueno, la respuesta que tenemos que dar es que la Trinidad no se menciona en ninguna parte de la Biblia. Ninguna parte de la Biblia dice lo que el credo de Atanasio dice. Vea, cuando los trinitarios están hablando de la Trinidad, ellos no se están basando en la Biblia. Ellos realmente se están basando en el credo de Atanasio. O sea, los trinitarios no le creen a la Biblia, le creen es al credo de Atanasio. ¿Qué dice el credo de Atanasio? Que una es la persona del Padre, que otra es la persona del Hijo y que otra es la persona del Espíritu. O sea, que hay tres personas. ¿Cierto? Que hay una Trinidad, dicen, son tres personas, que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, etcétera, etcétera. Y eso es el credo de Atanasio. Eso no lo encuentra usted por la Biblia en ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre? Vea, el problema que ocurre es que cuando los trinitarios van a la Biblia, no leen la Biblia. No leen la Biblia, sino que leen al credo de Atanasio en la Biblia. Y por eso ellos creen que la Trinidad está en la Biblia, no porque la Trinidad está en la Biblia, sino porque están leyendo el credo de Atanasio en la Biblia. ¿Cómo se puede esto hacer un simbolismo? Vea, si ustedes tienen unas gafitas azules y se las ponen en sus ojos, ustedes van a ver todas las cosas de color azul, aunque las cosas tengan otro color diferente, pero ustedes las van a ver permeadas por el color azul. Lo mismo ocurre con los trinitarios. Se ponen las gafas del credo de Atanasio y entonces ellos ven todo el credo de Atanasio por toda parte. Y van a la Biblia que no habla del credo de Atanasio y allá lo encuentran. Y dicen, pero ¿cómo es que usted me dice que no está la Trinidad en la Biblia? Si aquí está, vea, habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu. Sí, habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu, pero dice que es un solo Dios. Pero no dice que son tres personas divinas y distintas, no dice que el Padre no es el Hijo, ni nada de esas cosas. Entonces, eso está demostrando que ellos realmente están leyendo al credo de Atanasio en la Biblia, están haciendo eisegesis, es decir, una lectura arbitraria de la Escritura en vez de exégesis, que significa una interpretación. No dejan que el texto de la Biblia hable, sino que ellos empiezan a inventar cosas que el texto de la Escritura no dice. ¿Cierto? Y ahí entonces cometen un error grave. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:6 que nosotros no debemos pensar más de lo que está escrito. Dice, para que no os envanezcáis los unos contra los otros, es decir, para que no se vuelvan vanos. ¿Cuál es el problema que existe dentro de la gente? Que empieza a imaginar cosas que la Biblia no dice y por eso la gente se ha envanecido. Proverbios capítulo 30, versículo 6 también dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Pedro también dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, si la Biblia dice que Dios es uno, no nos pasemos de ahí. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios es una Trinidad? ¿Hay algún versículo? No, no lo hay. ¿En qué parte de la Biblia dice que el Padre es una persona divina y distinta a otra persona que se llama el Hijo y que otra persona llama el Espíritu y que son tres personas? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? En ninguna parte. Es decir, nosotros no debemos pensar lo que la Biblia no dice para no ir a equivocarnos, para no ir a arriesgar nuestra salvación inventando excusas, ¿sí? Entonces la Trinidad no se menciona en ninguna parte de la Biblia. El hecho de que en la Biblia se hable acerca de Dios como Padre, o se habla acerca de Dios como Espíritu, o se habla de Dios como Dios acerca de Hijo, es lo mismo que cuando también se habla acerca de Dios como el Eterno, o cuando se habla acerca de Dios como el Omnipresente, o cuando se habla acerca de Dios como el omnisciente, o cuando se habla acerca de Dios como el soberano. ¿Será que el soberano es un tercero, o un cuarto, o un quinto? ¿Sí? Porque dicen, ahí está el uno, ahí está el otro, ahí está el tercero. Y entonces uno también puede seguir, ahí está el cuarto, ahí está el quinto, ahí está el sexto, porque también podemos encontrar al Rey de Reyes, podemos encontrar al Salvador. Entonces ese es el quinto, ese es el sexto y ese es el séptimo. No, nosotros inmediatamente lo que tenemos que creer es a lo que dice la Biblia, hay un solo Dios y punto. ¿Sí? El principal mandamiento dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dicen los trinitarios, no, es que ustedes se confunden porque nosotros también creemos que Dios es uno. No, en realidad ellos no creen que Dios es uno. Ellos lo que creen es que Dios es uno en tres. Y eso no lo dice la Biblia. Una vez un trinitario me decía, es que nosotros también creemos que Dios es uno. Yo le decía, no, sean honestos, digan la verdad. Que hablando la verdad, la gente se entiende bien. Digan que ustedes son los que creen que Dios es uno en tres, ¿sí? Y eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Pero en cambio la Biblia sí dice que Dios es uno y punto. Eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? No pensemos más de lo que está escrito. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así contestamos la pregunta, hermano Santiago.
Amén. Bueno, sigue una pregunta que se ha escuchado bastante y es ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Amén, esa es la pregunta típica, la clásica, la que nos encontramos casi siempre que vamos a hacer un evento de unicidad. Bueno, ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Bueno, lo primero que tenemos que responder es que no podría hablar con ningún otro Dios porque solamente hay un Dios. ¿Sí? Ya lo tenemos clarísimo. La Biblia dice que solamente hay un Dios. ¿Sí? Ahora, si solamente hay un Dios, entonces ese único Dios es una sola persona divina, porque ese único Dios tiene una sola mente divina, una sola voluntad divina, una sola conciencia divina. Entonces, no podría hablar con otra persona divina porque solamente hay una persona divina. ¿Sí? O sea, no puede hablar ni con otro Dios ni con otra persona divina. Ya ahí, de inmediato, nosotros descartamos cualquiera de esas ideas politeístas que se quieren meter a confundir a los creyentes. ¿Sí? ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque la Biblia confiesa claramente que Dios es uno. Ya dimos los versículos, ¿cierto? Ya los dimos. Ahora, póngale cuidado aquí, y es que Génesis 1:26, que es el texto que se está citando, es un texto precioso que destruye la herejía de la Trinidad, lo destruye. Póngale cuidado, ¿por qué razón destruye Génesis 1:26 a la herejía de la Trinidad? Por una razón muy clara. Porque cuando el Dios que dijo hagamos al hombre creó seres unipersonales, ¿sí? Creó hombres unipersonales que tienen una sola mente, una sola conciencia y una sola voluntad. ¿O es que alguno de nosotros es tres personas divinas y distintas dentro de sí mismos? No, ¿cierto? Entonces, el Dios que dijo hagamos al hombre a nuestra imagen creó seres unipersonales, lo cual está demostrando claramente que Dios es unipersonal, ¿sí? Cuando la gente habla, he escuchado trinitarios hablando que tripersonal. Yo digo, pero eso tripersonal, ¿qué es? Eso de tripersonal es pura mitología, puro cuento. ¿Usted ha visto alguna vez a un ser tripersonal? ¿Conoce a alguien que la creación, en lo creado, usted conoce a algún ser tripersonal? Puede tomar un ejemplo de alguien que tenga tres personalidades dentro de un solo ser. ¿Será que lo puede encontrar? No, no se puede encontrar. Eso no existe. ¿Sí? Y miren ustedes que la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 19 al 20, dice que la creación misma da testimonio de Dios, porque dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, si nosotros dentro de las cosas creadas, ¿sí? Dentro de las cosas creadas, por ejemplo, hablemos de los seres inteligentes, los que se pueden llamar personas, hablemos de los seres humanos. ¿Hay algún ser humano que sea tripersonal? ¿Hay algún ángel que la Biblia nos diga que es tripersonal? No. O sea que la creación misma da testimonio de que todos los seres inteligentes creados son seres personales, unipersonales, de modo que los trinitarios no tienen excusa. O sea, ellos no tienen excusa de estarse inventando una cosa que la escritura no dice. Llama la atención que, por ejemplo, un teólogo famoso, que también es filósofo, trinitario, llamado William Lane Craig, ha dicho que la mejor comparación o la mejor analogía que él ha encontrado para la Trinidad es recurre al perro cerbero. El perro cerbero es un dios de la mitología pagana, un demonio, ¿sí? De la mitología griega, que tenía tres cabezas. Y entonces él dice que la mejor analogía que ha encontrado es la del perro cerbero, o sea, encontró mitología. Entonces, lo que nos está diciendo es que la Trinidad es mitología. Eso es lo que nos está mostrando. Mire, el más grande exponente, uno de los más grandes exponentes, de los más grandes defensores de la Trinidad, nos ha reconocido claramente que la Trinidad es mitología, porque la mejor analogía que encontró, la encontró en la mitología griega. ¿Sí? No lo estamos diciendo nosotros. Ustedes pueden buscar el video de William Lane Craig diciendo que la mejor analogía que él encontró fue esa, porque dentro de los seres creados nunca pudo encontrar a alguien que fuera un ser trinitario, ¿sí? Y Génesis 1:26 también nos dice otra cosa más. Dice que el versículo que sigue, el versículo 27, dice, y creó Dios al hombre. No crearon, sino creó. O sea que está mostrando que un solo Dios fue el que creó todo, un solo ser.
Nosotros los seres humanos somos un solo ser, una sola persona, por lo tanto, si fuimos creados a imagen de Dios, Él tiene que ser un solo ser, ¿sí? Una sola persona divina, nada más, ¿sí? ¿Por qué razón entonces Dios habló en plural? Mire, yo creo lo siguiente. Yo creo que el único Dios habló en plural porque Él habló de una manera majestuosa. Él utilizó un plural majestático o un plural superlativo. Cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice la Biblia que dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Dijo Dios, sean los animales, fueron los animales. Dijo Dios, sean las plantas, fueron las plantas. Pero cuando iba a ser al hombre, que es la corona de la creación, entonces Dios ya no podía hablar de cualquier manera. Dios mostró que la creación del hombre era lo máximo que él iba a hacer y por eso él dice, hagamos al hombre, hablando de una manera superlativa, hablando de una manera majestática, para mostrar que la creación del hombre es lo más grande que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Gloria al nombre de Jesús. Así contestamos entonces a esa pregunta. Amén, hermano. Bueno, vamos a continuar saludando a cada uno de los hermanos. Amén. Desde Manizales tenemos hermanos viendo la transmisión, desde la iglesia de Belén Central, desde varias iglesias nos sintonizan. Tenemos 101 personas conectadas en esta noche. Hermano Julio, la siguiente pregunta que nos dejan es: ¿qué textos de la unicidad han sido alterados en las últimas versiones de la Biblia? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero también es una pregunta complicada y le voy a responder de esa manera. Mire, primero que todos nosotros tenemos que entender que no existe ninguna versión perfecta de la escritura en el idioma español. Es decir, no podemos decir que es que hay una versión perfecta, la traducción. A mí me han dicho muchas veces, ¿cuál es la versión que usted me recomienda que no tiene problemas? No, todas las traducciones, todas las versiones tienen cosas que nosotros podemos criticarles, donde nosotros podríamos decir, aquí se pudo haber mejorado si se hubiera traducido así o se hubiera traducido de esta manera. Entonces es algo complicado decir nosotros recomendamos esta traducción, recomendamos esta versión, porque no hay una versión perfecta de la escritura. Además, también quiero decirles a los hermanos es que tampoco puede haberla, porque de todas maneras cuando usted vierte o traduce de un idioma a otro, hay cosas que son de difícil traducción y se puede perder también el significado cuando se hace la traducción. Entonces no hay traducciones perfectas de la Biblia y lo que yo recomiendo es que nosotros comparemos. Cuando querramos hacer un estudio profundo de la Biblia, lo que debemos hacer es comparar en varias versiones de la Biblia. Ahora, cuando estamos hablando de qué textos han sido adulterados, que hablan de la unicidad, pues resulta que eso depende de la versión que estemos utilizando, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros utilizamos o si nosotros vamos a mirar la versión del Nuevo Mundo, que es la que utilizan los testigos de Jehová, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que ellos, por ejemplo, en Juan 1:1, ellos han traducido de esta forma. En el principio era la palabra y en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios y lo ponen con D minúscula, ¿sí? Entonces ahí en esa versión del Nuevo Mundo encontramos que ellos están hablando de un Dios más grande y de un Dios más chiquito. Pero lo que dice la Biblia es que la palabra era Dios. No está diciendo que era un Dios chiquito, sino que era Dios mismo. ¿Por qué razón la palabra era Dios mismo? Porque Dios mismo era el que se iba a venir a manifestar salvando al hombre. Dios mismo era el que iba a venir manifestado en carne. Dios mismo fue el que se encarnó. Por eso en Juan 1:14, donde dice, y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, estamos viendo que ahí se está diciendo que fue Dios mismo el que se encarnó y lo vimos como un hijo. Mire tan interesante eso. Cuando Dios se encarnó, lo vimos como un hijo, porque dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es decir, lo vimos como un hijo unigénito, como un varón, como un hombre. Entonces, por ejemplo, ahí, esa es la versión del Nuevo Mundo que dice eso. Encontramos, por ejemplo, también una versión que se llama la Biblia textual, que la Biblia textual es una traducción que a mí me parece muy buena en muchas partes, han hecho un muy buen trabajo, pero he encontrado, por ejemplo, el texto de Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, donde de manera perversa, ellos dicen ahí, acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. ¿Cómo así que de tus creadores? Si la Biblia dice que el creador es uno solo, ¿cómo así que creadores? Y entonces ellos ponen una nota al pie de página y dicen, es que ahí aparece creadores en plural. Sí, aparece en plural, pero se trata de un plural majestático,
¿sí? De un plural superlativo. Es decir, lo que está diciendo Eclesiastés 12:1 es: acuérdate de tu creadorzazo en los días de tu juventud. Acuérdate de ese creador que no es un creador cualquiera, sino un creador impresionante, o sea, en superlativo. Acuérdate de tu creadorzazo en los días de tu juventud, porque los hebreos pluralizaban los sustantivos, ¿sí? Ellos pluralizaban muchas veces los sustantivos para hablar en el superlativo. O sea que ahí tenemos que entender que no es un plural de personas o un plural de creadores, sino un plural de superlativo, el creadorzazo. Por ejemplo, entonces en esa versión de la Biblia textual. Encontramos otra cantidad de versiones que se llaman las versiones judío-mesiánicas, que la versión Kadosh, que el nuevo código real, versiones que realmente no son nada buenas, porque son versiones en las cuales ustedes ven que no están traduciendo la Biblia, sino que están haciendo presentación de la Biblia en hebrañol. Hebrañol. Una combinación de hebreo con español y mal hecha, donde hablan de términos hebreos que no tienen por qué aparecer en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en muchas de esas ocasiones, de manera lastimosa, también hay textos donde ellos denigran, textos que hablan claramente de la deidad de Jesús. Ellos tratan de ocultar esa deidad porque muchos de ellos tienen algunas tendencias hacia el arrianismo, ¿sí? Uno de los textos que sí aparece adulterado, por ejemplo, en la versión Reina Valera, es el texto de 1 de Juan 5:7, que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la palabra y el Espíritu, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Ese texto está claramente adulterado en la versión Reina Valera, ¿sí? Y se ha venido corrigiendo en las nuevas versiones que han venido saliendo, porque el texto claramente lo que dice es: porque tres son los que dan testimonio. Eso es lo que dice el versículo 7. Y luego dice: el Padre, dice el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres están de acuerdo. O sea que los tres que dan testimonio son el Espíritu, el agua y la sangre. ¿De qué dan testimonio esos tres? Dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos que en el momento del bautismo, es el testimonio del agua. En el momento del bautismo vemos nosotros que allí se dice, en la palabra de Dios, se dice que se escuchó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. O sea, el Espíritu, que es el Padre de Jesús, ¿sí?, decía desde los cielos: este es mi Hijo amado. Entonces vemos ahí el testimonio del Espíritu y el agua. ¿Y cuál es el testimonio de la sangre? Recordemos que cuando Cristo Jesús estaba siendo crucificado, Cristo Jesús varias veces habló del Padre ahí en la cruz. Pero también cuando dice que él falleció, dice que un soldado romano dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. O sea que en la cruz del Calvario también se vio que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ese está adulterado en la versión Reina Valera. Podríamos seguir hablando, pero doy estos como unos ejemplos para mostrar que no hay ninguna versión de la Biblia en el idioma español que sea perfecta, y que nosotros es mejor comparar en varias versiones cuando estamos hablando acerca de la unicidad, cuando estamos estudiando la Biblia con profundidad. Dios le bendiga. Sí, adelante. Bien, hermano. Muchas gracias. Bueno, habemos 120 conectados. Seguimos saludando a los hermanos desde Popayán. Aquí Jimmy nos saluda desde las calles de Medellín. Desde varias ciudades nos están viendo. Hermano, la próxima pregunta dice: ¿me puede explicar el texto de Juan 10:30 que dice: yo y el Padre uno somos? Bueno, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados. Gracias a Dios, a los hermanos de los Caunces, que son los que me han invitado en esta hora, y a todos los hermanos que se conectan, e incluso a los amigos que nos están escuchando. Qué bendición tenerles en esta hora. El texto de Juan 10:30 es un texto hermosísimo. Es un texto que demuestra la unicidad de Dios de una manera supremamente hermosa, supremamente preciosa. Miren que Juan 10:30, para poderlo entender, tenemos que partir del entendimiento de la enseñanza del buen pastor, ¿sí?, del pastor de Israel. ¿Quién es el pastor de Israel? La Biblia dice en el Salmo 23:1, un texto que todos nosotros conocemos, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, los judíos sabían que el único pastor es Jehová. No había nadie más que pudiera ser el pastor de Israel, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Ahora, cuando nosotros vamos a Ezequiel en el capítulo 34, en los versículos 11, 34, 11, mire lo que dice Jehová, mire lo que dice el Señor. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, ¿será que el pastor iba a mandar a otro por las ovejas? No, dice, he aquí yo. Miren, miren, tan poderoso lenguaje. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y luego dice en el versículo 15, dice, y yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Dice Jehová el Señor, miren cómo dice, yo, para que no vayan a pensar que era otro el que venía. Él dice, yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco. Dice el 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. La apacentaré con justicia. Miren bien cómo está diciendo ahí, ¿cierto? Ahora sí vayamos a Juan capítulo 10 y miremos el texto de Juan capítulo 10. Vean, cuando Jesús está hablando en Juan 10, el versículo 11 dice así. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero ¿cómo el buen pastor de Israel iba a poder dar la vida de él por las ovejas si el buen pastor es Dios? ¿Cierto? Para poder dar la vida por las ovejas, él tuvo que manifestarse en carne para dar una vida humana por las ovejas. O sea, esa era la vida que él iba a dar. Entonces, prestemos atención aquí. Entonces, dice la palabra del Señor, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:14 dice también, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Vea que otra vez está diciendo que él es el pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora leamos lo que dice en el versículo 27. Vamos todos a mirar Juan 10:27, que es el que se acerca al 30. Vea, dice así. Dice. Entonces miren lo que dice Juan 10:27 al 30. Dice, por favor, un momento, ya vamos aquí mientras encuentro la cita. Bueno, ya tenemos la cita aquí, Juan 10:27 al 30 dice, mis ovejas, miren lo que está diciendo el Señor, dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? ¿Las ovejas son de quién? Dice, son mías, dice Jesús, ¿cierto? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. Dice, y yo les doy vida eterna. Vea que vuelve a decir yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que las ovejas estaban en las manos de quién? En la mano de Jesús. Porque dice, nadie las podrá arrebatar de mi mano. ¿Se dan cuenta? Y él es el buen pastor. Luego dice así, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi padre. O sea que las ovejas ahora están ¿en dónde? ¿En la mano de quién? En la mano del padre. Pero él ya había dicho que estaban en las manos de quién? De él. Entonces, para que quedara claro que él no estaba hablando de dos, dice, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? O sea que Cristo Jesús está mostrando claramente que él es el pastor, que las ovejas están en las manos de él, que las ovejas están en las manos del Padre, pero para que no vayan a pensar que es que hay dos, dice, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Y dice que fue tan claro lo que él dijo, dice el versículo 31, o sea, fue tan claro lo que él dijo, dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Mire, ellos pensaban que Jesús estaba diciendo una blasfemia. ¿Sí? Porque ¿qué era una blasfemia para los judíos? Que alguien que no fuera Dios se tomara el lugar de Dios, se atribuyera que él era Dios. Eso era una blasfemia. Y ellos pensaron que Jesús estaba blasfemando y por eso tomaron piedras, porque ellos entendieron que él claramente dijo que él era el Padre. ¿Sí? Cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, él está diciendo claramente que él es el Padre. ¿Sí? Claramente que él es el Padre. Dice, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia,
porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, ellos estaban entendiendo que él se estaba identificando como el Padre. Pero no es que él siendo hombre se hubiera hecho Dios, fue al contrario. Es que él siendo Dios se había hecho hombre. Eso fue lo que ellos no pudieron entender. Mucha gente hoy en día apedrearía a Jesús o tomarían piedras para apedrearlo. Estarían del mismo lado de esos judíos que tomaron piedras para apedrear a Cristo, porque cuando Jesucristo se declaró como el Padre, ellos dicen, no, no puede ser el Padre. No puede ser el Padre. Y él, cuando está diciendo yo y el Padre uno somos, él está diciendo claramente que él es el Padre. Algunos lo dicen de una manera torpe. Y bueno, y si Jesús era el Padre, ¿por qué no dijo yo y el Padre uno soy? Yo y el Padre uno soy. ¿Por qué no dijo así? Si es que él era uno solo. No, es que entiendan que él está utilizando el lenguaje, y en el lenguaje natural es yo y el Padre uno somos. Supongan que, por ejemplo, ustedes me conocen a mí como teólogo, así me conocen a mí, pero yo también soy ingeniero, ¿sí? Y si ustedes estaban esperando un teólogo y llega un ingeniero, entonces, pero estábamos esperando un teólogo, llegó un ingeniero, yo les digo, no, un momento, es que el ingeniero y yo, uno somos, ¿sí? O sea, estoy mostrando que soy yo mismo, al que ustedes conocen como teólogo, pero que también soy ingeniero, ¿sí? El teólogo y yo, uno somos. O sea, es lo correcto, es la forma correcta de hablar, de acuerdo con el lenguaje, porque estoy mostrando dos facetas de mi propia personalidad, de mi propia persona, ¿sí? Entonces, cuando yo digo yo y el ingeniero uno somos, estoy hablando de uno solo, ¿sí? No hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso. Entonces, así explicamos Juan 10:30, que está hablando bellamente de que Jesús es el pastor de Israel manifestado en carne, que vino a dar su vida por las ovejas y que vino él mismo a buscarlas. ¿Sí? Gloria al nombre de Jesús. Ahí terminamos en la respuesta a esa pregunta. Amén, hermano. Bueno, seguimos subiendo en audiencia, vamos con 130 hermanos. Nos saludan desde Morelos, México, desde Connecticut, de Estados Unidos, y desde varias partes del país. Antes de los comentarios en vivo, tenemos la última pregunta ya establecida por los hermanos de esta semana, y es, ¿por qué el apóstol Pablo hacía separación de Dios y de Cristo? Como ejemplo, 1 Corintios 1:3, donde escribe, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, la verdad es que Pablo nunca hizo una separación entre Dios y el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único Dios, ¿sí? O sea, eso es lo primero que tenemos que responder. El Señor Jesucristo es el único Dios, o sea que Pablo nunca hizo una separación entre Dios y el Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, le damos solamente, aquí a modo de ejemplo, le damos Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces yo les diría a ustedes, ¿por qué aquí Pablo hizo una distinción entre Dios y Padre? Porque dice Dios y Padre. Entonces Dios es uno y el Padre es otro. ¿Sí? Cualquiera inmediatamente dice, no, el Padre es Dios, ¿cierto? Pero Pablo está hablando del Dios y Padre. ¿Sí? Ahora miremos otro ejemplo que quiero darles. Colosenses 3:17. Colosenses 3:17, ¿qué dice? Vamos a leer ahí esa porción que también habla de Dios y Padre. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de él. Así es la traducción, a Dios y Padre. Pero mire que en la versión Reina Valera se han dado cuenta que Dios y Padre no pueden ser dos, y entonces lo ponen al Dios Padre. ¿Sí se dan cuenta? Pero en el griego dice al Dios y Padre por medio de él. ¿Sí? Entonces, se dieron cuenta que Dios es el Padre, entonces ponen Dios Padre por medio de él. O sea que se dan cuenta que ese y, que en el griego es kai, en el griego es la preposición kai, ¿sí? No hace ninguna distinción entre Dios y Padre. Por eso ahí dicen a Dios Padre, pero en el griego es Dios y Padre, así dice. Pero aquí lo han puesto Dios Padre por medio de él. Hay otras versiones que han dicho a Dios igualmente el Padre, o a Dios que es el Padre. O sea que cuando nosotros vamos a esas porciones de la Escritura que están hablando acerca de Dios y del Señor Jesucristo, no debemos pensar que hay una separación entre Dios y el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es Dios. Eso lo dijo Pablo en muchas ocasiones. ¿Qué pasa con esto? Mire, que la preposición kai, ¿sí? En el griego,
que es la que se ha traducido como y en el idioma español, también se puede traducir como igualmente o que es. O sea que donde dice al Dios Padre, se podría traducir así como yo les voy a decir, al Dios Padre que es el Señor Jesucristo. Al Dios Padre que es igualmente el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tengamos presente eso porque no hay ninguna regla gramatical que impida que se pueda traducir así. Al Dios que es igualmente el Señor Jesucristo. Como nosotros tenemos que tener presente que como la mayoría de las versiones de la Biblia que se han hecho son hechas por personas trinitarias y por personas arrianas, a ellos les da temor traducir el kai como que es o igualmente. ¿Sí? Entonces, pero no hay nada que impida que el Dios Padre se pueda decir que es el Señor Jesucristo. Ahora, también podemos decir algo más. Mire, el hecho de que se hable de Dios y del Señor Jesucristo no está mostrando que el Señor Jesucristo no sea Dios, sino que se está mostrando a Dios en dos de sus facetas que fueron necesarias para la salvación. Dios, Dios como el Padre, ¿cierto? Estuvo en los cielos controlando todo el plan de salvación. Y Dios como Hijo, como el Señor Jesucristo manifestado en carne, vino a hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero no hay ninguna distinción entre Dios y el Señor Jesucristo en esos saludos. No hay ninguna distinción, como ya lo hemos demostrado. ¿Sí? Entonces, así terminamos también la respuesta para esta pregunta. Amén. Bueno, hermano, así damos por terminado las preguntas que hicieron durante esta semana. Aquí en los comentarios, Diego nos hace una pregunta, voy a mirar si la logro poner. Y la pregunta dice así: ¿cómo explica Mateo 12:31? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Si blasfemara, Jesús tiene perdón, pero si blasfema el Espíritu Santo no tiene perdón. Si Jesús es el mismo Espíritu Santo, debería de no tener perdón también. Bueno, esa pregunta es una pregunta muy interesante, pero miren ustedes que la pregunta no está haciendo ninguna distinción entre Jesús y el Espíritu Santo como dos personas divinas y distintas, porque ya hemos demostrado que solamente hay una persona divina. O sea, no puede haber en la Biblia ese asunto de dos personas divinas y distintas, porque eso no existe en la Escritura. Nosotros no debemos pensar más de lo que la Biblia dice para que no vayamos nosotros a envanecernos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6. ¿Sí? Cuando yo empecé la exposición, y quiero que los hermanos que se han conectado repasen este video, los que se han venido conectando en el transcurso de la emisión, repasen este video y se den cuenta de lo que yo dije al principio. Yo dije que la unicidad de Dios explicaba las diferencias entre el Padre y el Hijo, las explicaba por la encarnación, ¿cierto? Todas las diferencias entre el Padre y el Hijo se explican porque el Hijo es Dios manifestado en carne, ¿cierto? Y mientras tanto el Padre es el Espíritu Santo, el único Espíritu que lo llena todo, ¿sí? Dios como Dios nunca dejó su existencia, nunca dejó de existir como Dios, nunca dejó de existir como el Espíritu que lo llena todo. Entonces, cuando ustedes ven aquí este texto, está diciendo cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, mire que está hablando de la humanidad de él, ¿sí? Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, está hablando como ¿qué? Como hombre, como humano. Y eso es algo que se pasa por alto muchas veces, ¿sí? Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Es decir, si alguien dice algo contra la humanidad de Cristo, contra la manifestación de Dios en carne, eso le será perdonado. Pero si dijere algo contra el Espíritu Santo, y recordemos que Dios es Espíritu y es Santo, o sea, si dicen algo contra Dios en su condición trascendente como el Dios que lo llena todo, eso no le será perdonado, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces, a eso es que se está refiriendo. Pero pensemos un momento más y démonos cuenta que ese texto de la Escritura antes se vuelve como un boomerang, algo que se le devuelve a la Trinidad y la destruye por completo. Cuando un trinitario saca un comentario como estos para decir que hay una Trinidad que no la hay y que está pensando más de lo que está escrito,
Cuando utiliza esto, y él, es como cuando él lanza un boomerang y se le devuelve con toda. Porque si el Espíritu y el Hijo son dos personas coiguales, como dicen ellos, que tienen el mismo poder y la misma autoridad, ¿cómo es posible que una blasfemia contra el Espíritu no sea perdonada, pero una blasfemia contra la persona coigual del Hijo sí sea perdonada? Ahí se acaba la coigualdad de la que hablan los trinitarios. O sea que des en cuenta que ese argumento se puede responder perfectamente a la luz de la unicidad de Dios, de que Dios fue manifestado en carne, pero para la gente trinitaria se vuelve un problema terrible que destruye por completo la herejía de la Trinidad. La demuestra como una invención de los hombres que está llevando a la gente a la perdición por creer en un Dios que la Biblia no enseña por ninguna parte. Amén. Amén, hermano. Bueno, por aquí María del Mar Leighton nos pide que expliquemos el texto de Génesis cuando el Señor dijo hagamos al hombre. La invitamos a que ahorita terminada la transmisión vuelva un poquito atrás, que ese tema ya se tocó, ya se explicó ese punto. Por el momento, hermano, no veo más preguntas. Si quiere dar de pronto una conclusión, se lo agradeceríamos mucho. Amén. Sí, mire, como conclusión que tenemos que decir, vea, enamorémonos de lo que la palabra de Dios enseña, ¿cierto? La Biblia dice que solamente hay un Dios, créalo, enamórese de esa verdad. El principal de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Enamórese de esa verdad, y cuando usted se enamore de esa verdad, no la va a poner en duda jamás. Cuando usted llegue a textos de la Biblia que hablen acerca del Padre y hablen acerca del Hijo, usted no va a decir, ¿será que hay dos? No, porque usted ya entiende claramente por la verdad de la cual usted se enamoró que solamente hay un Dios. Entonces, en vez de usted estar preguntando si hay dos o hay tres, o si hay una separación entre Dios y Cristo, o por qué hay una separación allí entre Dios y Cristo, cosas que la Biblia no hace separaciones entre Dios y Cristo, lo que nosotros vamos a ver es más bien que vamos a preguntarnos de una manera inteligente y vamos a decir, dado que la Biblia enseña que solamente hay un Dios, y dado que la Biblia enseña que Dios se manifestó en carne, ¿qué significa este texto de la Biblia que me habla del Padre y del Hijo? ¿Sí? Se dan cuenta que si usted prepara su mente de una manera distinta y se enamora de la palabra de Dios, usted va a poder obtener las respuestas bíblicas. Pero si usted llega con una idea extrabíblica, con las gafas oscuras del credo de Atanasio, y llega a la Biblia y llega pensando que es que en la Biblia está el credo de Atanasio, pues a toda hora usted va a ver tres que no existen en la Biblia, porque usted quiere leer al credo de Atanasio en la Biblia en vez de leer la Biblia. Y la Biblia hay que leerla por fuera de las tradiciones extrabíblicas. El grave problema que tiene la gente para poder entender la palabra de Dios es que le meten sus propios pensamientos a la escritura y no dejan que la escritura les hable. Y esto no tiene que ver solamente con la unicidad, sino con cualquier otro tema de la Biblia. Por eso hay gente que cuando usted le está poniendo la Biblia, la palabra de Dios, hasta lo insultan muchas veces a uno y le dicen hereje sin darse cuenta que los herejes son verdaderamente ellos que están añadiendo palabra falsa a la escritura pensando que la Biblia la enseña. Hay gente que nos dice, pero es que usted no puede ver que ahí está la Trinidad, no lo puede ver. Claro, ellos, como tienen las gafas del credo de Atanasio, lo ven a toda hora. Pero uno que gracias a Dios lee la palabra de Dios, uno se da cuenta que ahí no hay nada de eso. Pero la escritura dice que cuando la gente se convierta al Señor, el velo se les quitará y podrán ver. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor Jesucristo le bendiga. Eso es lo que podría decir como conclusión, hermano Santiago. Aquí como último me llegó una pregunta que no sé si nos las pueda contestar, porque no sé qué tanto tenga la unicidad, pero nos preguntan qué significado tiene la cruz. ¿Qué significado tiene la cruz? Sí, señor. Bueno, el tema no es tanto, digamos, un tema de la unicidad, a menos de que lo enfoquemos desde el punto de vista de la unicidad, de que la cruz es el lugar donde Dios pagó el precio por nuestros pecados, ¿cierto? Cuando Dios manifestado en carne derramó la sangre inocente como un sacrificio purificador por todos nosotros. Es que nosotros necesitábamos de un sacrificio perfecto donde se derramara sangre pura. Y por eso Dios se manifestó en carne, para él manifestado en carne, tener una sangre sin pecado, la cual pudiera presentar para salvación a todos los hombres, ¿sí? Para salvación por todos los hombres, por todos los hombres. Entonces, eso es lo que significa la cruz. La cruz significa el lugar donde Cristo Jesús pagó el precio de redención por nuestros pecados.
No es un amuleto para adorar, no es un amuleto para la buena suerte, no es para andar con un crucifijo nosotros a toda hora, porque en vez de andar con un crucifijo, en vez de andar supuestamente con un Jesús que está en un crucifijo, lo que nosotros debemos es andar con el verdadero Jesús en nuestro corazón. Entonces, esa sería la respuesta que daría a esa pregunta. Bueno, hermano, qué pena, pero aquí nos siguen llegando preguntas, amén. Bueno, hay otra que dice que si puedes explicar este texto, por favor, y es Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28, que dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Mire, de acuerdo con la verdad bíblica de que hay un solo Dios que se manifestó en carne, y como dije al principio, de acuerdo con esa verdad, entonces entendemos que las diferencias entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, ¿cierto? No es que hayan dos personas divinas, porque eso la Biblia no lo enseña por ninguna parte, sino que la diferencia está entre la deidad y la humanidad que la deidad tomó para manifestarse entre los hombres. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que Dios como Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Dios en su estado trascendente como el espíritu que lo llena todo, no está limitado a nada ni a nadie, ¿cierto? O sea que la existencia de Dios como Dios, hubiera seguido si él no se hubiera manifestado en carne, porque Dios es inmutable, Dios existe como Dios siempre, ¿cierto? Por eso dice la Biblia que no se puede Dios como Dios sujetar a la manifestación de Dios en carne, a la manifestación como hijo, porque Dios como Dios antes es el que dio origen a la manifestación de Dios como hijo. Por eso el hijo, dice la Biblia, que el padre no se puede sujetar al hijo, porque Dios como el padre, no se sujeta a nada ni a nadie. Antes, por el contrario, la manifestación de Dios en carne sí depende y sí se sujeta al estado de Dios como Dios, porque la manifestación de Dios en carne vino como resultado de que Dios existe, ¿cierto? Dios existe y entonces como resultado vino la manifestación de Dios en carne. Entonces por eso dice que el Hijo no se sujeta al Padre, ¿sí? Entonces dice la Biblia cuando el Hijo haya vencido, porque el Hijo es la manifestación de Dios en carne que vino para vencer y para destruir a todos los enemigos del hombre. Miren que por eso Dios vino en forma de hombre, para destruir a todos los enemigos del hombre, en la condición de un hombre. Vino a destruir a todos los enemigos del hombre, vino como el postrer Adán a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Entonces dice la Biblia que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando todas esas cosas estén cumplidas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. La manifestación de Dios en carne se sujetará a la existencia de Dios trascendente como el Padre, que es la existencia ilimitada de Dios, que lo llena todo. Entonces se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. En el reino eterno que nos habla la Biblia, que es la nueva Jerusalén, la ciudad eterna, el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que en esa nueva Jerusalén, la ciudad celestial, ¿sí?, estará el trono de Dios y el Cordero, ¿sí? Dice, el trono de Dios y el Cordero, y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. O sea que esto no quiere decir que el Hijo va a desaparecer. Primera de Corintios 15, 28 no dice que el Hijo va a desaparecer como muchos enseñan mal, que dicen que el Hijo va a desaparecer o se va a convertir en gases, porque nosotros nos damos cuenta que en la Nueva Jerusalén Dios va a ser visto por todos los santos, va a ser visto en su manifestación en carne. Y por eso dice que allá estará el trono de Dios y el Cordero. Mire que se habla en singular. Dice el trono, no los tronos. He visto yo algunas representaciones de esa parte de Apocalipsis 22, del último capítulo de la Biblia, donde cuando dicen el trono de Dios y el Cordero, muestran dos tronos y a dos sentándose. Y la Biblia no habla de eso. Dice es el trono, uno. El trono de Dios y el Cordero, porque Dios y el Cordero no son un ellos, sino un él. O sea que Dios y el Cordero necesitan solamente un trono porque es uno solo. ¿Sí? Dice, el trono de Dios y el Cordero estará en ella y sus siervos le servirán, le en singular, pero está hablando de Dios y el Cordero. Le servirán. Dice, y verán su rostro. ¿Cuántos rostros? Uno, porque Dios y el Cordero son uno. ¿Sí? Y su nombre. ¿Cuántos nombres? Uno, porque Dios y el Cordero son uno y por tanto tienen un solo nombre. Su nombre estará en sus frentes. Entonces, miren aquí esto, dice,
y verán su rostro. Porque recuerden que Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve al Cordero, ve a Dios, ¿cierto? Por eso se habla del trono de Dios y el Cordero. Entonces, 1 Corintios 15, 28 está hablando de eso, de que Jesús es el Cordero, el Dios manifestado en carne que vino a vencer. Su manifestación en carne no puede, ¿cierto?, estar por encima de su manifestación de Dios en su estado trascendente, porque Dios como Dios lo llena todo, ¿sí? No dice que va a desaparecer el Hijo, porque eso no dice la Escritura. Dice es que cuando el Hijo venza, Dios será todo en todos, porque en el nuevo reino, en la nueva Jerusalén, los santos que estén en ese reino sabrán que cuando vean al Hijo, están viendo al Padre. O sea que el Hijo va a demostrar en ese reino que Él es el Padre, y por lo tanto en ese mundo de redimidos, todos los que están entenderán que cuando ven al Cordero, están viendo al Padre. ¿Sí? Así explicamos esa porción de la Escritura. Hermano Julio César, muchísimas gracias por la disposición para contestar cada una de estas preguntas. Que el Señor les siga bendiciendo. A los hermanos, tuvimos una audiencia muy firme de 115, 120 hermanos. Les recordamos que si usted quiere seguir informándose sobre este tema de la unicidad, nuestro hermano Julio César tiene su canal en YouTube, también tiene una página en Facebook llamada Fe Bíblica, Julio César Clavijo. Allí usted puede encontrar muchos más temas de la unicidad y muchos temas muy interesantes para nosotros. Hermano Julio César, muchas gracias por su compañía, por exponer la palabra del Señor y por su disposición. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Muchas gracias por la invitación al pastor Edgar Tejada, a usted también, hermano Santiago, a todos los hermanos de IPUC Los Cauces. Una grande bendición compartir con ustedes en esta hora y con todos los demás hermanos de todos los otros lugares que pudieron vernos. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Un abrazo. Amén, Dios César. Bueno, damos gracias al Señor. Recordamos mañana la culminación de nuestra semana de escatología. Estará predicando nuestro hermano Andrés Giraldo, presbítero de la iglesia aquí en el Distrito 9. Y quiero terminar saludando a todos los hermanos, dándole las gracias por estar en esta transmisión. Los hermanos que nos saludaron desde México, desde Estados Unidos, desde Tocaima nos saludan también, desde el Magdalena, desde Popayán, desde Soacha. Nos saludaron desde el Chaira, Cartagena. Amén. Entonces, agradecemos a todos ustedes, hermanos, por estar en esta transmisión. Desde Tibú también nos saludaron. Entonces, hermanos, los esperamos mañana todos muy puntuales a las 10 de la mañana para continuar en esta nuestra semana de escatología. El tema de mañana es el tema que hemos llevado toda esta semana y es viene ya. Nos seguimos preparando, estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde compartir el link con todos sus amigos, con sus familiares y por favor, repase todo esto en vivo. No se quede simplemente con lo que de pronto trate de acordarse, sino que por favor, desde el inicio vuelva, tome nota para que usted pueda tener todas las bases y fundamentos. Amén. Nos terminan de saludar desde Ibagué, desde Huila y desde New Jersey. Desde Virginia también nos escuchan. Amén. Entonces, les damos gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión y al Señor por hacer todo esto posible. Los esperamos mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.